Ok, ya el proceso de grabación empezó. Chicos, ¿cómo les ha ido con sus profes de laboratorio? El profesor Jackson Falls y ¿quién más? ¿O solamente él? También con el profesor Toloso. Ok, el profesor Carlos Tolosa y el profesor Jason Falls. ¿Qué han avanzado en la parte del laboratorio? Profe, tuvimos el laboratorio ayer en la mañana y el profesor estuvo haciendo como un repaso sobre las disoluciones, cómo se hacían y ese tipo de cosas. Claro, o sea, como creo que hemos conversamos la clase pasada, o es de vital importancia, para la metodología del curso es saber preparar buenas disoluciones. Yo creo que he enfatizado, si no lo hemos tratado, pues voy a reforzar esa partecita ahora. El curso de análisis instrumental es una rama de la química analítica, pues como un gran campo de la química analítica donde se evalúan los procesos físico-químicos o perturbación de las sustancias con algún tipo de fuente externa, digamos tipo radiación. Entonces, acá no se utiliza la ley de la estequiometría. Acá, en los métodos instrumentales, lo que se hace es perturbar la sustancia. Cuando hablo de sustancia, hablo de átomos, iones o moléculas con un tipo de radiación, ver qué le pasa a la sustancia, a las moléculas, a los átomos cuando son excitados e intentar observar una propiedad de ellos, lo que denominamos una propiedad observable o una señal analítica. Entonces, la forma de encontrar o relacionar esa señal analítica con la concentración va a depender de la exactitud y precisión a la hora de cuantificar una sustancia. ¿Qué quiero decir esto? El equipo me va a emitir una radiación, la radiación va a interactuar con la sustancia absorbe, emite o hace algo con la radiación y transmite la radiación que no interactuó con ella. Pero ojo, el equipo solamente emite la radiación. ¿Okay? Él emite, sabe la cantidad de energía que emitió y después percibe la energía que transmitió la muestra y hace una relación que es lo que se denomina tramitancia. Pero el equipo no sabe más nada, el equipo no tiene idea de qué está sucediendo. O sea, yo puedo colocar una disolución de permanganato, puedo colocar una disolución de dicromato, puedo colocar una disolución de cafeína, de acetaminofén, y el equipo no sabe qué es una disolución de cafeína, qué es una disolución de acetaminofén, no sabe absolutamente nada. Él solamente hace esa relación. Entonces, nosotros como operadores, como analistas, tenemos que buscar alguna forma de relacionar esa respuesta analítica, esa señal analítica, esa señal del equipo, esa señal del detector, con la sustancia para poder empezar a cuantificar. Y la única forma, o la forma como se empieza a validar un método, empieza a calibrar un método, es a base de disoluciones estándares o disoluciones patrones o disoluciones que tienen la concentración conocida. ¿A dónde quiero llegar con estos jóvenes? El equipo, como les he dicho, el equipo es un equipo, o sea, el equipo emite, percibe y entrega una señal. Pero yo tengo que buscar una relación de la señal que emite el equipo o la que percibe con la concentración para poder empezar a buscar la relación entre la señal y la concentración y poder cuantificar. Y eso se realiza con disoluciones estándar. Yo debo preparar con certeza, con exactitud, disoluciones para poder empezar a buscar una relación que existe entre la señal del equipo y la concentración. Y con eso puedes determinar la concentración de una muestra problema. ¿A dónde quiero llegar con eso, jóvenes? Si ustedes, digamos, yo a Yulisa le entrego un matraz de aforo con una disolución de permanganato y le digo, Yulisa, tu misión, o tú me debes entregar cuánto es la concentración de permanganato que tiene esa muestra que yo te entregué. Y lo vas a hacer por métodos instrumentales, no lo vas a hacer por los métodos analíticos clásicos, que son los volumétricos. Porque los métodos clásicos volumétricos, yo podía hacer una volumetría de óxido-reducción. El manganato se oxida o se reduce dependiendo del medio en cual se encuentre y yo puedo cuantificarlo. Pero no, yo necesito hacerlo vía instrumental. Yo le digo, bueno, Yulisa, aquí tienes el espectrofotómetro de UV visible y usted necesita cuantificarme esa disolución de permanganato. Ok,
Yulisa puede llevar la disolución a permanganato al equipo. El equipo me va a entregar una adsorbancia y listo, porque como le vuelvo y le repito, el equipo me entrega una relación. Sí, él sabe que emitió cierta cantidad de radiación, transmitió la muestra a otra cantidad de radiación, hizo la relación, me entrega la tramitancia y fácilmente puede determinar la absorbancia, ¿no? Ustedes saben que absorbancia igual a menos el logaritmo de la tramitancia. ¿Ok? El equipo le entregó a Yulisa el valor de la tramitancia. Pero ahora, ¿qué puede hacer ella para poder determinar la concentración de esa muestra problema? Entonces, hay que empezar a buscar la relación o buscar valores constantes que me ayuden a determinar la proporcionalidad entre, en este caso, la absorbancia versus la concentración. Ustedes me pueden decir, profe, la ley de Beer. Claro, la ley de Beer me dicen que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, manteniendo unos parámetros constantes, que es el ancho de la celda y una constante que es denominada coeficiente de absortividad molar si está en unidad de molaridad. Pero el ancho de la celda ustedes la conocen, pero no tienen idea o no conocen el valor de esa constante. Nosotros debemos determinarla experimentalmente. Les hago una pregunta en estos momentos. ¿Cómo puedo determinar yo experimentalmente la constante o el coeficiente de absortividad molar de una especie cualquiera? ¿Qué me dicen? ¿Alguna pregunta, profe? ¿Cómo puedo determinar yo experimentalmente el coeficiente de absortividad molar de una sustancia? Recuerden que la ley de Beer establece que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por la concentración. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo? Dígame. Despejando. Manuel, ¿qué me dice? Manuel ¿Qué Pérez, despejarías? profe, absortividad molar sería igual a absortividad sobre el ancho de celda que va en centímetros y la concentración que se tiene que expresar en moles sobre litro. Sí, pero si... Dígame experimentalmente cómo lo haría. ¿Qué debe hacer? Porque la relación que usted me está diciendo, listo, usted me dice que el coeficiente de absortividad molar va a ser igual a la absorbancia sobre el ancho de la celda por la concentración. Pero la concentración la que necesitan determinar. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Qué paso hace falta para poder completar esas fichitas y poder determinar la concentración de una muestra de problema? O sea, la concentración que la tenemos en partes por millón. En cualquier unidad. Acuérdense que ustedes pueden trabajar concentración en cualquier unidad y después tienen que hacer procesos de conversión y listo. La concentración o partes por millón es una forma de expresar concentración. Yo puedo pasar de partes por millón a molaridad, a porcentaje. O sea, yo puedo desplazarme en cualquiera de las unidades de concentración, así que con eso no hay problema. O sea, ¿me entienden a dónde quiero llegar yo? O sea, si yo le entrego a ustedes en estos momentos una disolución problema, yo les digo, chicos, esto que tienen aquí es una disolución que ustedes tienen que determinarme la concentración. Yo de antemano les digo, bueno, para ayudarlos, la disolución problema es permanganato. Ahora ustedes determínenme la concentración. Yo les entrego el equipo, aquí tiene el equipo de ultravioleta visible, el espectrofotómetro, y díganme qué materiales necesitan para poder determinar la concentración a esa disolución. ¿Cómo plantearían ustedes o qué etapas o qué proceso tienen que realizar para poder entregarme la concentración de esa especie? Entonces, primero hay que, digamos, calibrar el equipo con un estándar y después esa muestra, según lo que hemos dado, tomamos la solución problema y tomamos 6 diluciones a diferentes concentraciones. Ok, Harold, tienes una idea bastante concreta, ¿no? Pero nosotros no calibramos el equipo se calibra para ajustar los lentes, para ver si el haz de luz está emitiendo con la intensidad adecuada y todo, o sea, el equipo se calibra con un estándar de él.
Nosotros lo que calibramos es el método. Ok, eso Era calibrar tu método, o sea, calibrar tu sistema. Tú necesitas calibrar tu sistema. Cuando hablamos de calibrar es buscar todas las variables que tú precisas para poder determinar la concentración. Esa sí es la parte fundamental, calibrar el método. Lo que dijo Harold tiene toda la razón. O sea, si yo le entrego a ustedes una disolución problema y les digo es de permanganato, ¿qué es lo que deben realizar ustedes? Decirme, profe, ok, usted me va a prestar el equipo, listo, colóqueme el equipo aquí al ladito en el mesón. Entonces, yo lo que necesito es preparar una disolución de permanganato, prepararla yo o ustedes a una concentración fija, determinada, y decir, listo, esta disolución que he preparado aquí, permanganato, tiene la concentración, no sé, 10 ppm, 20 ppm, 100 ppm o 1 milimolar, 2 milimolar, 3 milimolar, en la concentración que ustedes quieran. Y listo, yo sé que esta disolución tiene esa concentración. Ahora, esa disolución yo la llevo al equipo y el equipo me determina la absorbancia. Entonces, ustedes dicen, ok, esta es la absorbancia y yo sé la concentración de la disolución porque ustedes la prepararon. Si ustedes tienen la absorbancia y tienen la concentración, pueden determinar entonces el coeficiente de absortividad molar. Y si ya tienen el coeficiente de absortividad molar, pueden determinar entonces la concentración de una muestra problema de permanganato. ¿Me entendieron? Quiero que me entiendan la idea. Entonces, sí, eso es lo que de pronto estaban pensando, pero no sabían cómo expresarlo. Sí, profe. La idea de ahora de esta clase es resolver problemas con la ley de Beer y empezar a afianzarnos con las diferentes etapas que nosotros debemos hacer a la hora de enfrentarnos a un problema analítico donde debemos resolverlo con equipos instrumentales. Porque yo les decía, a mí me lleva una disolución de permanganato y me dicen cuantifique, yo digo, ok, yo puedo hacer una volumetría redox. Yo sé que el permanganato en presencia de hierro y a un pH ácido, el permanganato actúa como un autoindicador, o sea, él va a pasar de permanganato o manganeso más 7 a manganeso 0, y eso hace que el permanganato pase la coloración morada a translúcida, y yo determino entonces mediante una reacción química, ante la ecuación química, las moles implicadas en el proceso y cuantifico, pero eso se hace con métodos volumétricos. Yo necesito hacerlo a nivel instrumental. Y vuelvo y les repito, el método instrumental no obedece en la estequiometría, no estamos haciendo una reacción química. Luego van a haber algunos procesos donde tenemos que hacer algunas conversiones, tenemos que analizar un poco la estequiometría, listo, es otra cosa. Pero a nivel instrumental lo que nosotros vemos es una señal, una respuesta de mi sistema frente a una perturbación que hace el equipo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un set de ejercicios que les traigo el día de hoy, donde vamos a empezar a soltar la mano mediante la aplicación de la ley de Beer. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahora, chicos? Perfecto, entonces estamos. Voy a compartir. Bueno, chicos, vamos a empezar con este ejercicio muy práctico, muy sencillo, donde el ejercicio establece que tiene una disolución que contiene 6.23 partes por millón de permanganato y presenta una tramitancia de 0,195 en una celda de 1 centímetro a 520 nanómetros. Calcule la absortividad molar de permanganato a 520 nanómetros. ¿Okay? Voy a repetir el ejercicio, no se preocupen, recuerden que yo acá paso al pizarrón y les voy diciendo paso por paso, explicarles detallitos que debemos tener en cuenta para explicar el fenómeno que ocurre. Si ya nosotros conocemos el fenómeno, pues se nos va a hacer mucho más fácil empezar a abordar el ejercicio. Leámoslo de nuevo. Una disolución que contiene 6.23 partes por millón de permanganato presenta una tramitancia de 0,195 en una celda de 1 centímetro a 520 nanómetros. Pregunta. Calcule la absortividad molar de permanganato a 520 nanómetros. Cuando hablamos de absortividad molar, tenemos que tener en cuenta que debemos entregar en unidades de molaridad.
Pero como les he dicho, yo puedo pasar de partes por millón a molaridad o incluso dejar el coeficiente de absortividad en partes por millón. Lo único que hay que tener en cuenta, jóvenes, es las unidades en las cuales se encuentra el coeficiente de absortividad molar me va a delimitar la concentración con la cual yo determino la muestra problema. ¿Ok? A la hora de unidades. Si yo trabajo con coeficiente de absortividad molar, la disolución que yo determine tiene concentración en molar. Si yo dejo y utilizo ppm, entonces con el coeficiente de absortividad, eso significa que la disolución problema que yo determine va a estar expresada en partes por millón. Yo me puedo mover en esas unidades de concentración, así que yo no quiero que ustedes se me enreden en esa partecita. Entonces, la primera parte del ejercicio es determinar el coeficiente de absortividad molar, parecido a lo que yo le estaba explicando con el permanganato, ¿no? Y la segunda parte del ejercicio dice, si una disolución problema de permanganato presenta una absorbancia de 0,645, ¿cuál es la concentración de la disolución si se utilizó una celda de paso óptico de 0,5 centímetros, manteniendo la lámpara a 520 nanómetros? Entonces, miren, que en la primera parte del ejercicio yo voy a determinar el coeficiente, ¿ok? Pero el ejercicio me entrega la tramitancia, no me entrega la absorbancia. Entonces hay que empezar a abordar el ejercicio de esa forma, de esa partecita, ¿no? Y la segunda parte del ejercicio, yo voy a determinar la concentración de la muestra problema. Pero miren que ahora me hicieron otro cambio. Ya yo no estoy utilizando una celda de 1 centímetro, sino una celda de 0,5 centímetros de paso óptico. Entonces he variado algunas condiciones de análisis, pero la idea es que ustedes sepan y analicen el fenómeno. Y si ya nosotros tenemos claro el fenómeno, tenemos claro esa relación de la ley de Beer, nosotros podemos desplazarnos en una unidad, en la otra, cambio la celda, el tamaño de la celda, me la entrega en tramitancia, puedo entregar el porcentaje de tramitancia o absorbancia. ¿Vale? Voy a pasar a la otra cámara para empezar a resolver el ejercicio paso a paso. Entonces yo tengo que apagar la cámara acá y el micrófono para evitar interferencia. Ok, chicos. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿No se ve borroso? Hay veces que la imagen empieza a distorsionarse. Ok, vamos a leer el ejercicio nuevamente. Yo lo pongo acá. Yo esa presentación obviamente se la voy a pasar a ustedes, ¿oyeron? Entonces, leo el ejercicio y empezamos a analizarlo. Vuelvo y repito, voy a colocar pues los datos del ejercicio en el pizarrón para tenerlo a la mano. Me dicen que tengo una disolución de 6.23 partes por millón de permanganato. Tengo una disolución de 6.23 partes por millón de permanganato. ¿Ok? Y esa disolución presenta una tramitancia de 0,195. Recuerden que la tramitancia y la absorbancia son adimensionales, no tienen dimensión. Esto en una celda de 1 centímetro de paso óptico y todas las medidas se hacen a 520 nanómetros. ¿Ok? Y me dicen que determine el coeficiente de absortividad molar. Profe, la celda no es de 10 centímetros, sino de 1 centímetro. Sí, ahí lo tengo uno, pero está el puntico. ¿Ok? 1.0 centímetros. ¿Se logra ver bien? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ok, chicos, entonces miren, estas fueron las condiciones en las cuales hicieron el experimento. Entonces debemos analizar algo. Si el ejercicio me dice que todas las medidas se hicieron a 520 nanómetros, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa en 520 nanómetros? Absorbancia, lo mismo, y aquí tenemos
en nanómetros la longitud de onda, ¿no? Digamos que vamos a hacer un análisis de los 400 hasta los 600 nanómetros. Miren, jóvenes, que en todo momento las medidas del ejercicio me dice que le hicieron a 520 nanómetros. Pregunta, ¿qué pasa a 520 nanómetros? Profe, no es el pico más alto donde tuvo mayor, donde absorbió más la luz. Yes. Gracias, estimado. A 520 nanómetros, lo que pasa es que ocurre el fenómeno de máxima absorción. A esa longitud de onda, digamos que vamos a fijarla aquí, 520 nanómetros, a esos 520 nanómetros ocurre el fenómeno de máxima absorción. O sea que en ese punto se garantizan de que todas las moléculas están absorbiendo. Por ende, se cumple la ley de Beer. ¿Okay? El espectro de permanganato es un espectro relativamente complejo, ¿no? El espectro de permanganato puede tener este perfil. ¿Sí? Es un espectro que tiene varios picos de absorción. Pero la máxima absorción de él ocurre en 520 nanómetros. Ahí. En ese punto se garantiza de que todas las moléculas están absorbiendo. En ese punto se cumple la ley de Beer. Si nosotros realizamos esas medidas, no sé, a 450 o a 600 nanómetros, lo más probable no, es lo más seguro de que no se va a cumplir esa relación lineal que establece la ley de Beer, que establece que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, manteniendo constante el ancho de la celda y el coeficiente de absortividad molar, ¿no? Entonces, primera información relevante, los 520 nanómetros. ¿Por qué ocurren los otros picos de absorción de permanganato? Chicos, el permanganato tiene una fórmula relativamente llamativa, tiene 4 oxígenos, tiene varios pares de electrónicos desapareados. Cada uno de esos pares electrónicos desapareados pueden generar transiciones electrónicas, N a pi asterisco, ¿no? Esas transiciones electrónicas se van a ver reflejadas en picos de absorción. ¿Sí? Pero en estos puntos lo que nos interesa es el punto de máxima absorción. Ustedes no me pueden decir, profe, si lo analizo ahí, no. Máxima absorción, porque ahí se garantizan de que todas las moléculas absorben y por ende se cumple la ley de Beer. ¿Ok? Entonces, listo. Podemos plantear el ejercicio. El ejercicio me dice que tengo una disolución con una concentración de 6.23 partes por millón. Puedo dejarla en partes por millón o puedo hacer un proceso de conversión y llevarlo a molaridad. Vamos a hacer el proceso de conversión. No se preocupen que no es nada complicado. El ejercicio no me entrega absorbancia, sino tramitancia. ¿Qué ecuación me relaciona la tramitancia con la absorbancia? ¿Cuál es? La absorbancia menos logaritmo por tramitancia. La absorbancia es igual a menos el logaritmo de la tramitancia. Existe otra pequeña ecuación que me dice que la absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de tramitancia, ¿no? Hay diferentes ecuaciones que me ayudan a relacionar una variable con respecto a la absorbancia. Ustedes utilicen la que el ejercicio le plantea y la que les ayuda a ustedes. Pero ustedes se pueden desplazar en cualquiera de las variables. Ok, entonces, ¿qué podemos determinar nosotros directamente en el ejercicio? La absorbancia. La absorbancia va a ser igual a menos el logaritmo de la tramitancia. Reemplazamos. Absorbancia va a ser igual a menos el logaritmo de la tramitancia, en este caso es 0,93. ¿Cuánto me da eso, jóvenes? Menos logaritmo de 0,195. Da 0,71. 0,71. Ok, tenemos una primera parte, ¿no? 0,71. Unidades. Las absorbancias no son adimensionales. Ustedes cuando vean una figura de este estilo del fenómeno de absorción, siempre van a ver ABS, que es absorbancia, y dentro de paréntesis colocan UA. UA son unidades de absorbancia. ¿Okay? Pero ellas no van a tener unidades, así que no se compliquen la vida con eso. Ellas no tienen unidades porque a la hora de aplicar la ecuación, esas unidades se van cancelando. Entonces, jóvenes, ya tenemos la absorbancia.
Ahora, recuerden, la ley de Beer establece que la absorbancia es igual al coeficiente de absortividad por el ancho de la celda por la concentración. Coeficiente de absortividad molar es lo que me pide el ejercicio que yo determiné. El ancho de la celda, el ejercicio me la entrega, 1 centímetro paso óptico. Y la concentración, tenemos que es 6.23 ppm. Entonces, vamos a convertir 6.23 ppm, ¿cuánto en molar es? Entonces hay que hacer un factor de conversión. ¿Quién me ayuda a hacer el factor de conversión? ¿Puedo borrar esta parte? Bueno, igual está en el video. Profe, Dígame. sería 6,23 miligramos sobre litros por 1 gramo sobre 1000 miligramos por 1 mol sobre 158,034 gramos, que viene siendo como tal la masa del permanganato. 158 puntos. 0,34 gramos. Ok. Listo, jóvenes. Con ese factor de conversión, como dijo la compañera, podemos pasar de ppm, recuerden que ppm es miligramos por litro, podemos pasar esos 6.23 ppm a cuánto molar es. ¿Cómo lo determinamos? 6.23 miligramos por litro por, recuerden que 1000 miligramos es 1 gramo, por el peso molecular de permanganato, 158.03 gramos, es 1 mol de permanganato. Si nosotros resolvemos ese factor de conversión, ¿cuánto me da en molaridad? Da 3,96 por 10 a la menos 5. 3,16 por 10 a la menos 5 molar. Profe, 3,96. Perfecto, 3,96. 3,96 por 10 a la menos 5 molar. Listo, jóvenes. Entonces, ahora podemos determinar fácilmente ese coeficiente de absortividad molar. Seguimos con la ecuación. Ahora despejamos. Coeficiente de absortividad molar es, como el ancho de la celda y la concentración están multiplicando, pasan al otro lado a Dividir. A dividir. Entonces sería coeficiente de absortividad molar va a ser igual a la absorbancia sobre el ancho de la celda por la concentración. Y listo, jóvenes. Simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. ¿Okay? Despejarnos, reemplazar. La absorbancia ya ustedes la determinaron, 0,71. Adimensional, ¿no? El ancho de la celda, 1 centímetro. Y la concentración lo acabaron de determinar, que es 3,96 por 10 a la menos 5 mol por litro. ¿Vale? ¿Cuánto sería el valor del coeficiente de absortividad molar? 1,802 por 10 a la 4 litros sobre mol por centímetro. Litro sobre mol por centímetro. ¿Ok? Entonces, ese es el valor constante del permanganato, jóvenes. Ese valor no va a cambiar del permanganato. Ese valor aparece reportado en tablas. Lo que puede cambiar, bueno, son las condiciones climáticas, que puede afectar a veces una medida a la otra porque se hacen a cierta temperatura y esas cosas. Eso normalmente está reportado en tablas. Pero nosotros debemos determinar siempre nuestras variables en base a nuestra metodología analítica. Lo primero que debíamos determinar ahí es el coeficiente de absortividad. Tener litros sobre mol por centímetro es lo mismo que litro por centímetro a la menos 1 por mol a la menos 1. O litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. Esto es lo mismo. Entonces, jóvenes, ya se ha resuelto la primera parte del ejercicio. Determinar ese valor constante. PIR se cumple, recuerden, manteniendo B y E constante. O sea, para determinar la relación entre la absorbancia y la concentración. Pero eso normalmente se cumple porque ese valor de E es intrínseco de la sustancia. Ese valor no va a cambiar. ¿Ok? Si yo les entrego a ustedes una disolución de permanganato
a una concentración y ustedes preparan otra a una concentración diferente, el valor del coeficiente de absortividad molar va a ser el mismo, porque ese valor lo que me dice es la capacidad que tiene el permanganato de absorber radiación en unidades de concentración y paso óptico, o sea, el ancho de la celda. Es un valor constante, ¿vale? Ese valor no va a cambiar. La única forma que cambie es que de pronto en la ley de Beer podemos cambiar entonces el ancho de la celda. Ahí sí, si ustedes determinan el valor del coeficiente de absortividad molar, varía. Pero recuerden que eso está en unidades de centímetros, así que lo recalculamos, me va a dar el mismo valor. ¿Okay? Entonces, determinamos la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio establece si una disolución problema de permanganato presenta una absorbancia de 0,645, voy a anotarlo de este ladito, absorbancia de 0,645, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de dicha disolución si se utilizó una celda de paso óptico de 0,5 centímetros? Obviamente manteniendo la lámpara a 520 nanómetros. Ahora, jóvenes, lo que ustedes van a hacer es determinar la concentración de una muestra problema de ese mismo permanganato cuando la midieron en el equipo y le dio la absorbancia de 0,645. ¿Vale? Lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Beer y ahora vamos a despejar la concentración. ¿Puedo borrar esta parte del ejercicio para resolver el otro? Sí. Sí. Bueno, voy a borrar acá arribita como para no perdernos, ¿no? Voy a dejar eso. Voy a pasar una línea como para no borrar el cálculo matemático que hice ahí en el último, aunque no es nada difícil. Entonces, jóvenes, acá planteamos nuevamente nuestra famosa ley de Beer. B por C por el coeficiente de absortividad molar. El coeficiente de absortividad molar ya lo encontramos. 1.802 por 10 a la 4 litros sobre mol por centímetro. La concentración es lo que yo voy a determinar, es mi variable a determinar ahora. Y el ancho de la celda ahora cambió. Resulta que en la medida no utilicé una celda de 1 centímetro paso óptico, sino utilicé una celda de 0,5 centímetros. ¿Vale? Entonces despejamos, concentración va a ser igual a la absorbancia sobre el ancho de la celda por el coeficiente de absortividad molar. Reemplazamos absorbancia, el ejercicio me dice que es 0,645 sobre, recuerde que es adimensional, el ancho de la celda 0,5 centímetros por el coeficiente de absortividad molar que ustedes lo acabaron de determinar. 1.802 por 10 a la 4 litro sobre mol por centímetro. Cancelamos, chicos, centímetro con centímetro y me queda litro sobre mol, pero como está en el cociente, a la hora de resolver la ecuación se invierten las unidades, me queda mol por litro, que son unidades de concentración molar. ¿Cuánto me da la concentración, jóvenes? 7,15 por 10 a la menos 5 mol. 7,15 por 10 a la menos 5 molar. Nosotros podemos ahora llevar esta concentración molar a partes por millón, porque de pronto el ejercicio nos lo planteó inicialmente en partes por millón. Entonces vamos a hacerlo. 7,15 por 10 a la menos 5 mol por litro. Para llevarlo a partes por millón, vamos a llevarlo a miligramos por litro. Entonces, una mol tiene 150. ¿Cuánto es el peso molecular de permanganato? ¿Me recuerdan? 158,03 03.
gramos de permanganato por, aquí pasamos, claro, listo, tenemos que pasar a miligramos, ¿no? Un gramo tiene 1000 miligramos. Y listo, jóvenes, cancelamos mol con mol, gramo con gramo, y me va a quedar en miligramos por litro, que son unidades de partes por millón. ¿Cuánto le daría ese valor? ¿11 partes por millón? 11 partes por millón, jóvenes. Y listo. Entonces, jóvenes, esa es la forma de determinar la concentración de una muestra de problema a partir de un estándar. Si a ustedes se le plantean y le dicen, jóvenes, deben entregarme la concentración de esta disolución problema, o este componente problema, o esta sustancia problema, ustedes necesitan de una disolución estándar, de una disolución con una concentración conocida, para poder complementar las etapas y poder llegar a determinar la concentración. Ese valor constante del permanganato, eso está en tabla, pero lo ideal es ustedes determinar el valor del coeficiente de absortividad molar. Jóvenes, ese valor del coeficiente de absortividad molar me dice qué cantidad de energía puede absorber la sustancia. Si yo analizo permanganato, digamos, a la misma concentración que un sulfato de cobre, a la misma concentración, el permanganato siempre va a tener esa concentración intensa y el sulfato de cobre va a tener una coloración relativamente tenue. Esa intensidad de coloración del permanganato es única y exclusivamente por ese coeficiente de absortividad molar que presenta ese permanganato. Significa que esa sustancia, la fórmula molecular de ella que tiene, hace que pueda absorber mucha radiación, y por ende, como absorbe mucha radiación, emite la que no está absorbiendo, y es la que nosotros podemos identificar. En análisis instrumental, muchas veces nosotros necesitamos cuantificar una sustancia que es incolora. Por ejemplo, yo quiero determinar la cantidad de mercurio que tiene cierta agua, no sé, en una represa que está aledaña a una fábrica. Y de pronto la fábrica puede utilizar mercurio en sus tratamientos. El mercurio, en las diferentes formas que puede presentarse, como dimetilmercurio, o metilmercurio, o cloruro de mercurio, o sea, alguna de estas especies, normalmente se presenta en forma incolora y no se puede seguir vía visible, o incluso hasta en el ultravioleta presenta problemas para absorber. ¿Pero qué se puede hacer? Se puede agregar un ligando, una especie rica en electrones, que pueda generar un complejo con ese mercurio. Cuando genera el complejo, genera una disolución extremadamente coloreada y se puede seguir entonces ahora por ultravioleta visible. Entonces nosotros podemos utilizar esa propiedad, uno, de generar complejo y de poder absorber mucho en el visible de algunas especies para poder identificarla y cuantificarla. ¿Estamos, chicos? ¿Preguntas hasta ahora por ese ejercicio que es relativamente sencillo? Todo claro, profe. Perfecto, ahora vamos a ver otro ejercicio parecido, pero difieren algunas cositas. Ok, vamos a ver otro ejercicio. Por acá. Aquí. Ese era el primer ejercicio. Ahora nos vamos al siguiente, ¿no? El siguiente ejercicio me dice que la absortividad molar de una disolución de un complejo formado por bismuto y tiourea, que es un ligando, es de 9,32 por 10 a la 3 litros por mol por centímetro a la menos 1 a 470 nanómetros. Cuando el ejercicio ya me establece que la longitud de onda está fijada a cierta unidad, o digamos a cierto valor, digamos en este caso 470 nanómetros, eso nos indica única y exclusivamente que ese compuesto absorbe a 470 nanómetros. Ahí donde ocurrió esa máxima absorción. Y si ustedes analizan, 470 está en el visible.
Recuerden que el ultravioleta va desde los 10 nanómetros hasta los 380. Desde los 380 nanómetros hasta los 780 nanómetros estamos en el rango del visible. O sea, la gama de colores que nosotros observamos está dentro de ese margen, 380 y 780. Y este ejemplo en particular me dice que al 470 y en el anterior a 520. O sea, son disoluciones coloreadas. Normalmente algunas de esas disoluciones coloreadas es porque se forman algunos complejos. Pero bueno, sigamos con el ejercicio. ¿Cuál es la absorbancia de una disolución que tiene una concentración de 3.79 por 10 a la menos 5 molar de este complejo si se mide a 470 nanómetros y en una celda de 1 centímetro de paso óptico? Y B, ¿cuál es la concentración molar del complejo en una disolución que presenta la absorbancia descrita en el punto A, o sea, la absorbancia que nosotros encontremos en ese punto A, la vamos a utilizar para resolver el punto B, cuando se mide a 470 nanómetros en una celda de 2,50 centímetros. ¿Okay? Es un ejercicio muy parecido al anterior, pero aquí lo que hacen es como cambiar las unidades. Aquí no estamos trabajando en tramitancia, sino en absorbancia. Y la celda, pues, en vez de colocarla más pequeña en una de 0,5, acá la llamamos una de 2,5 nanómetros. Copien el ejercicio y pueden ir planteándolo para resolverlo. Ok, chicos, ahí les dejé el ejercicio a un lado y pues aparece la imagen acá del pizarrón en el otro, ¿no? Voy a borrar. Eso. Leámoslo y vamos sacando los datos del ejercicio, ¿no? Profe, está presentando la pantalla. Tengo O sea, el pizarrón. Hay dos pantallas que se están presentando, una en el ejercicio y la otra donde estoy yo con el pizarrón. Pero no lo veo con el pizarrón. Ok, entonces Ya. vamos a quitar vamos a hacer algo. Saco los datos y cambio enseguida para que solamente se vea el pizarrón. ¿Me parece? Voy a leer solo, es que para yo tener más visión del ejercicio. No, profe, pero ella puede meterse en el chat. No lo quite porque después uno cómo vale el ejercicio. Vamos a leerlo con calma para sacar los datos y resolvemos el ejercicio. ¿Les parece? Voy a leerlo con calma, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo? Vale. La absortividad molar de una disolución de un complejo formado por bismuto y tiourea, o sea, el bismuto es la especie, en este caso el metal, y la tiourea es un ligando, los dos forman un complejo. El bismuto lo más probable es que sea translúcido, o sea, es transparente, en disolución acuosa, la coloración quizás es del agua, pero cuando está en contacto con este ligando, tiourea, genera un complejo que es una sustancia muy, muy coloreada. Y se absorbe en los 470 porque absorbe invisible, o sea, nosotros podemos ver la coloración. Entonces, me dan el coeficiente de absortividad molar, que tiene un valor de 9,32 por 10 a la 3, o sea, un valor relativamente grande, litro por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1.
De esta forma, mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1 es lo mismo que tener litros sobre mol por centímetro, ¿ok? No se me vayan a enredar en esa partecita. Todo esto lo hacen a 470 nanómetros. Ahora, primera parte del ejercicio, voy a anotarlo A, me dicen cuál es la absorbancia de una disolución, cuál es la absorbancia de una disolución que tiene una concentración de 3,79 por 10 a la menos 5 molar, si se mide a los mismos 470 nanómetros en una celda de 1 centímetro de paso óptico. ¿Ok? Esto igual a B. Esa es la primera parte del ejercicio. Me piden que determine la absorbancia. ¿Cómo? Estimado, ley de Beer. Sí, la ley de Beer establece la relación entre la absorbancia, concentración, ancho de la celda y el coeficiente. Tengo todos los datos para poder determinar esa absorbancia. Y el punto B me dice que cuál es la concentración, obviamente en mol por litro, cuánto es la concentración de la disolución del ejercicio A. O sea, la absorbancia que yo determine del ejercicio A la voy a utilizar para determinar la concentración de esa muestra problema, pero ahora nosotros la vamos a medir en una celda de 2.5 centímetros y la lámpara siempre va a ser a la misma intensidad o a la misma frecuencia o a la misma longitud de onda, que es 470 nanómetros. Ok, chicos, en esa parte del pizarrón tengo detallado los dos puntos que vamos a realizar, ¿no? Entonces ahora sí voy a quitar la pantallita acá como para que de pronto no se me enreden un poco en esa partecita y no puedan ver el proceso. Ok. La primera parte. Vamos a determinar la absorbancia. La absorbancia de la disolución con una disolución estándar de 3.79 por 10 a la menos 5 molar. Y ya sabemos que el coeficiente de absortividad molar es de 9,32 por 10 a la 3 litros. O sea, acuérdense que ese valor nunca va a cambiar. Ese valor es constante para la sustancia. Si en algún momento yo estoy midiendo una sustancia en particular y, no sé, se me da por determinar el coeficiente de absortividad molar y es un valor diferente, lo más probable, jóvenes, es que esa sustancia, por algún motivo, se está transformando en una especie diferente. O sea, estoy haciendo una reacción fotoquímica, foto de luz química, o sea, mediante la luz estoy catalizando para que una sustancia se convierta en otra totalmente diferente. Entonces significa que no puedo seguir haciendo la reacción porque ya no puedo cuantificarla, porque simplemente se está convirtiendo en una especie totalmente diferente. Entonces, nosotros sabemos que la absorbancia es igual coeficiente de absortividad molar por el ancho de la celda por la concentración. Tenemos todas las variables. La absorbancia es igual. Coeficiente de actividad molar, me lo entrega el ejercicio al inicio. 9,32 por 10 a la 3 litros por centímetro a la menos 1 por mol a la menos 1. Todo eso por el ancho de la celda. 1 centímetro de paso óptico por la concentración, que el ejercicio me la entrega en el inciso A. 3,79 por 10 a la menos 5 mol por litro. ¿Por qué coloqué las unidades? Para cancelarlas, jóvenes. ¿Okay? Mol con mol, litro con litro y centímetro con centímetro. Recuerde que la absorbancia es adimensional. Entonces, la absorbancia va a ser igual a... ¿Quién me resolvió eso? 0,35, profe. 0,35. Listo, resolvimos la primera parte del ejercicio y recuerden que la parte B del ejercicio necesita el valor de esa absorbancia.
Porque la parte del ejercicio me establece que determine la concentración de una disolución problema de ese complejo con la absorbancia del ejercicio anterior, pero ahora cambio el ancho de la celda a 2.5 centímetros. Entonces, jóvenes, vuelvo y planteamos la ley de Beer. Punto B. Absorbancia es igual a B por C por el coeficiente de absortividad molar. Ahora me piden que determine la concentración. Concentración va a ser igual a la absorbancia sobre el ancho de la celda por ese coeficiente de absortividad molar. ¿Okay? Entonces reemplazamos. Absorbancia es igual a 0,35 sobre el ancho de la celda. Ahora yo cambié la celda para esta medida. Utilicé una celda de 2.5 centímetros. Entonces debo ubicar ese valor de la celda. 2.5 centímetros por el coeficiente de absortividad molar, que no cambia porque es el mismo compuesto. 9,32 por 10 a la 3 litros por mol a la menos 1 por centímetro a la menos 1. ¿Qué unidades cancelamos? Centímetros con centímetro. Y me queda en litros sobre mol, pero como está en el cociente, a la hora de llevar el valor se invierte en las unidades y me queda en mol por litro, que son unidades de molaridad. ¿Cuánto sería la concentración, jóvenes? 1,50 por 10 a la menos 5. 1.50 por 10 a la menos 5 molar. O mol litro. Y listo, jóvenes. Ahí estaría la concentración de la disolución cuando la absorbancia daba 0,35, pero miren que lo que hice fue cambiar el ancho de la celda. ¿Okay? Yo cambié el ancho de la celda y obviamente la concentración me difiere a la del punto A, porque esta es la concentración de la disolución cuando el ancho de la celda era 1. Entonces, hay que tener en cuenta, la ley de Beer me dice que la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Y eso lo vamos a ver cuando hagamos curva de calibrado. Pero ojo, lo que realmente denota la ley de Beer-Lambert es que la absorbancia va a ser directamente proporcional a la cantidad de moléculas absorbentes. Y la cantidad de moléculas absorbentes nosotros la determinamos en dos aspectos importantes. El ancho de la celda, aunque yo tenga la disolución a la misma concentración, si yo aumento o disminuyo el ancho de la celda, voy a variar la concentración. Recuerden que la concentración es cantidad sobre volumen. Es decir, si yo varío el ancho de la celda, estoy variando el volumen. Para mantener la misma concentración, debo aumentar más las moles o las cantidades. En pocas palabras, tengo mayor de especies absorbentes. Y la concentración, si yo aumento o disminuyo la concentración, estoy aumentando o disminuyendo la cantidad de especies absorbentes o cantidad de especies que puedan absorber energía. Entonces hay que tener muy claro esa partecita, jóvenes, porque se cometen el error de solamente decir la ley de Beer, normalmente la ley de Beer-Lambert, porque Lambert tiene en cuenta la cantidad de moléculas, o sea, asociada al ancho de celda. Hay que tener en cuenta que esa absorbancia es directamente proporcional a la cantidad de moléculas. Entre mayor cantidad, mayor es la absorbancia. Entonces hay que tener claridad en esa partecita. Los dos ejercicios siempre enfatizaban en la segunda parte en cambiar ese B o ese ancho de celda. ¿Preguntas, jóvenes? Profe, si en ese ejercicio lo queremos pasar a parte por mayor, simplemente en la relación sumamos los dos complejos, ¿cierto? Los dos compuestos. ¿Los dos qué? ¿Cuáles son los dos compuestos que necesita? O sea, sumamos la masa molar tanto del bismuto como la de la tiourea. No, no necesariamente, no, estimado, porque ahí no está afectando absolutamente nada en las moléculas absorbentes. La tiourea se utiliza para generar el complejo, pero en proporción se está generando una sola especie. Digamos, el bismuto más el complejo genera una sola especie absorbente. Lo que normalmente se hace ahí es agregar un exceso de ligando
para poder garantizar de que todos los bismutos estén unidos a un ligando en particular. Entonces, a la hora de cuantificar, no se tiene en cuenta el ligando, sino solamente la cantidad de bismuto. En pocas palabras, el ligando lo utilizo es para hacer de que el bismuto deje de ser translúcido a ser una especie colorida. ¿Entienden? Entonces, a la hora, al final de cuantificar, no se va a tener en cuenta el bismuto como peso molecular. El ligando como peso molecular. Solamente el bismuto. ¿Entendió esa partecita? Sí, profe. O en pocas palabras decir la relación es 1 a 1 o 2 a 1. Bueno, eso es independiente. ¿Okay? Aquí lo que es bueno enfatizar, y fue muy buena la pregunta, la verdad es que sí. El ligando lo que va a hacer es que el bismuto deje de ser translúcido, una especie transparente, a una especie coloreada para yo poder seguirlo. Pero no va a afectar absolutamente nada en la cantidad de moléculas. Lo que sí hay que garantizar única y exclusivamente es agregar un exceso de ligando para que todos los bismutos que estén en la disolución se puedan cuantificar. Porque si agrego un exceso del bismuto, parte de los bismutos se van a unir al ligando para generar el complejo, pero va a quedar bismuto sin complejar en la disolución, entonces ahí no puedo cuantificar la cantidad de bismuto. Entonces esas son cositas que hay que tener en cuenta a la hora de poder cuantificar. Chicos, ¿preguntas de esto? Profe, una pregunta. Pero por supuesto. En la parte donde dice Dígame. 0.35 sobre 2.5 centímetros por 9.32 por 10 a la 3 litros, ¿por qué? O sea, es el por que sigue al lado, es que no se ve. O sea, exacto, la del litro del... Ajá, exacto, no se ve bien. Litro por mol por centímetro a menos 1. El 2.5 es el ancho de la celda. Recuerden que en el punto B del ejercicio me dicen que ya no estoy utilizando una celda de 1 centímetro, sino una celda de 2,5. Y se va a multiplicar el ancho de la celda por el coeficiente de absortividad molar. Y ese coeficiente no cambia, es el mismo y es el que me plantea el ejercicio al inicial. Lo único que estoy haciendo ahí es reemplazando las variables por los valores correspondientes. El mol también a la menos 1, ¿verdad, profe? Sí, litro por mol a menos. ¿En mi internet o se quedó paralizado todo? A mí también, profe. A mí también se me quedó todo paralizado. Yo pensé que había sido a mí. A mí también. Yo pensé que había sido Yo creo que se le ve internet. Dejo al profe. Sí, al parecer. Okay. No sé qué haya pasado, como que la aplicación del teléfono falló y por eso me sacó. Pero bueno, ¿me escuchan bien, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, jóvenes, vamos a llegar a algo muy importante, que es analizar un par de cositas. La ley de Beer, y eso me establece esa linda proporción o relación entre la absorbancia y la concentración, manteniendo constante el ancho de la celda y el coeficiente de absortividad molar. Pero la ley de Beer no siempre mantiene esa linealidad. La ley de Beer pierde esa linealidad o esa proporcionalidad
para poder cuantificarla con la disolución. Si nosotros analizamos el esquema clásico de la ley de Beer, cuando se empieza a explicar, o el fenómeno de absorción molecular también denominado, siempre muestran una pequeña celda, ¿no? La celda en la cual nosotros hacemos las medidas. Una celda que tiene una concentración C y un ancho de la celda, o el paso óptico que yo le llamo, que está en unidades de centímetros, ¿no? Ok, yo tengo mi celda. Pregunta, ¿ustedes alguna vez han interactuado con una celda para hacer espectroscopía? Sí, profe. Sí, es un cubito, o sea, es como un cubo, o sea, un cubo pero un poco más rectangular, no es tan cuadrado. Es, como les digo, ¿cómo lo podemos relacionar nosotros? Es un recipiente muy pequeño con los 4 lados, con 4 aristas. 2 de las aristas están rugosas para que nosotros la agarremos, y 2 aristas son totalmente transparentes, que la idea es que nosotros no la tomemos por ese lado, porque de ese lado es donde se va a colocar en el equipo y va a pasar el haz de luz. La celda lo único que hace es contener la disolución. Y esa celdita, en esas aristas que yo les digo que son las paredes, por decirlo de esta forma, son las que tienen 1 centímetro, o tienen 2,5 centímetros, o tienen 0,5, o incluso tienen 0,1 centímetro. ¿Ok? Es simplemente un cubito, un recipiente para contener la disolución que nosotros vamos a analizar. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros la representamos de esta forma. Por aquí va a pasar el haz de luz. Y esta sería la parte rugosa que nosotros colocamos en el equipo. Resulta, jóvenes, que cuando se está realizando el proceso, normalmente siempre se identifica de esta forma, ¿no? Esto es una cantidad de luz o energía que tiene una potencia o una intensidad inicial, y la muestra va a absorber parte de esa energía, y la que no absorbe la deja pasar. ¿Ok? P y I. La energía que pasa, esta que nosotros vemos acá, que se llama energía transmitida, la que la muestra ha transmitido, me va a dar una idea de la cantidad de energía que fue absorbida por las sustancias presentes en la disolución. Eso me dice la ley de Beer. ¿Okay? La ley de Beer me dice, ok, yo incido una sustancia con cierta cantidad de energía, las moléculas presentes en esa disolución absorben esa cierta cantidad de energía, y la que no absorben la transmiten. Y yo puedo determinar la relación entre la potencia transmitida sobre la que se ha incidido, y eso es lo que nosotros llamamos tramitancia. ¿Vale? Eso es el esquema general del fenómeno de absorción molecular. Pero chicos, existen otros pequeños procesos que se están dando en este sistema que en algún punto me hace que la ley de Beer pierda la idealidad. Cuando hablamos de idealidad, es que tenga esa proporcionalidad directa con la concentración. O sea que siempre yo sigo aumentando la concentración, sigo aumentando la absorbancia. O si sigo aumentando la absorbancia es porque la concentración sigue aumentando. En algún punto se pierde. ¿Por qué? Normalmente siempre existen algunos procesos asociados. ¿Cuál proceso? Parte de la luz que está siendo incidida puede verse reflejada por la interfaz que genera la celda y la disolución. ¿Okay? Parte de esta energía que yo estoy emitiendo se va a reflejar. ¿Sí? Digamos que yo estoy emitiendo cierta intensidad de la luz, ella interactúa con la muestra, absorbe y transmite, pero parte de esta energía también se fue perdiendo porque se reflejó cierta cantidad de luz. Existe otro proceso que no es de reflexión, sino de refracción. Ese haz de luz interactúa con la interfaz de la celda y ocurre un proceso de refracción. ¿Ok? En pocas palabras, ¿qué le estoy diciendo? Esta energía o ese haz de luz que transmitió la muestra va a tener menos intensidad porque las moléculas absorbieron y también se perdieron pequeñas cantidades de energía
en estos dos procesos. Si yo aumento la concentración de la disolución, las moléculas que van a estar presentes en esa pequeña cubetica van a estar muy cercanas. Y choques entre moléculas va a generar, porque muchas veces la energía que absorbe la molécula se puede disipar, porque así como gana energía, también la tiene que liberar para que el electrón caiga de ese estado excitado a un estado basal. Parte de esa energía la libera en forma de calor. Entonces, los choques entre una molécula y otra por estar muy juntas puede aumentar también o generar aumento en la temperatura. Y eso favorece el proceso de disipación energética. Entonces, chicos, ¿a dónde quiero llegar? La ley de Beer se mantiene con esa proporcionalidad, pero en algunos puntos pierde la idealidad. Y normalmente la pierde o se ve mayor reflejada cuando las concentraciones de la disolución son relativamente altas. La ley de Beer se cumple para disoluciones por debajo de los milimolares, o sea, 100 milimolar, 50 milimolar, 1 milimolar. Cuando hablamos de milimolar es un valor por 10 a la menos 3 molar. O sea, 1 milimolar es 0,001 molar. 100 milimolar es 0,1 molar. ¿Entienden? No se me pierda en esa partecita. Entonces, jóvenes, el hecho de que yo prepare una disolución estándar de permanganato, lo lleva al equipo. Si yo le sé la concentración, puedo determinar el coeficiente de absortividad molar. Y luego llevo una disolución problema al equipo para determinar la concentración, igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ese proceso va a tener algunos errores asociados. Las concentraciones no van a estar ahí con un gran valor de exactitud y precisión. ¿Por qué? Porque quizás estamos llegando a los límites donde la ley de Beer se empieza a cumplir. Nosotros lo que realmente tenemos que hacer, jóvenes, es encontrar ese rango lineal. Cuando hablo de rango lineal es la proporcionalidad entre la absorbancia y la concentración. Ahí sí yo garantizo de que se está cumpliendo la ley de Beer. En pocas palabras, jóvenes, hay que calibrar el método. Hay que hacer regresión lineal simple, en algunos casos regresión lineal múltiple. ¿Ok? Nosotros no nos podemos quedar en que si yo a Ian le entrego una disolución y le digo, Ian, determíneme la concentración de esta disolución de acetaminofén. Y Ian lo único que va a hacer es preparar una disolución estándar, llegar al equipo, medir, el equipo le entrega la absorbancia y me puede determinar el coeficiente de absortividad molar. Y ese coeficiente de absortividad molar lo utiliza para disolución problema, la lleva al equipo y me determina la concentración. No, jóvenes. Ahora en adelante nosotros no solamente nos vamos a quedar con una sola disolución estándar. Nosotros debemos preparar set de disoluciones estándar para poder generar curvas de calibrado. Y con las curvas de calibrado, ahí sí, determinar nuestra concentración. Porque en esa curva de calibrado, nosotros la ajustamos a una línea recta. Les voy a enseñar cómo hacer eso ahora, así que no se me preocupen. Vamos a construir esa línea recta, vamos a ajustar nuestros datos. Y esa línea recta me da una idea real de la variación de la absorbancia con la concentración. Incluso me está arrojando los errores aleatorios que pueden tener mis medidas. Porque ese ajuste lineal, ese intercepto que me entrega la línea recta, me va a dar entonces los errores o los posibles errores que yo tengo en mi medida. Cosas que no se observaban en los ejercicios anteriores. En pocas palabras, chicos, importancia de preparar disoluciones estándar. Pocas palabras, chicos, o resumiendo, nosotros tenemos que hacer este proceso cada vez que deseamos cuantificar una especie. Ejemplo, a Ian, él generó y hizo su trabajo súper bien hecho y me generó una curva de calibrado para cuantificar acetaminofén. Y resulta que a Kelly tiene que hacer la curva de calibrado para cuantificar cafeína, incluso del mismo fármaco. Kelly no puede utilizar la misma curva de calibrado que hizo Ian, porque esa curva de calibrado que hizo Ian determinó la relación de la ley de Beer en base al acetaminofén. Determinó esa linealidad, esa línea recta. Pero para la cafeína quizás no se comporta de la misma forma. Entonces nosotros tenemos que hacer este proceso, y ese proceso es ensayo y error, determinar la linealidad.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Uno, primero hacer el espectro de absorción para determinar la longitud de onda donde ocurre esa máxima absorción. Dos, generar set de disoluciones estándar, muchas disoluciones estándar, digamos, a muchas concentraciones. Aquí concentración en milimolar, o porcentaje masa-masa, o incluso ppm. Y acá vamos a utilizar absorbancia. Digamos aquí absorbancia en unidades de absorbancia. Y digamos que aquí tengo 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50, 100 milimolar. O sea, muchas disoluciones estándar. Tengo 10, 15, 20 balones o matraz de aforo con las disoluciones preparadas que tienen la concentración conocida. Y listo, jóvenes, empiezo la disolución 1. A esa concentración lo agrego en la pequeña cubetica, lo llevo al equipo y el equipo me entrega la absorbancia. ¿Ok? Ese valor de la absorbancia lo fijo ahí. Luego llevo la disolución 2, mido la absorbancia y me entrega el valor. 3. Y así sucesivamente, jóvenes. Resulta que nosotros vamos a tener un rango de concentración donde se va a comportar linealmente mi proporción lineal o mi rango lineal. Esta es la longitud de onda máxima de absorción. ¿Ok? Significa de que si yo aumento la concentración, aumenta la absorbancia linealmente hasta un punto. Después de cierto valor de la concentración, no se empieza a mantener esa proporcionalidad lineal. Incluso puede disminuir o aumentar la absorbancia. ¿Ok? ¿Qué significa eso, jóvenes? Que en este rango de concentración, hasta aquí es donde se cumple la ley de Beer-Lambert. Y eso lo determina uno experimentalmente. Yo con muchos años de experiencia, yo no puedo decir, listo, yo voy a cuantificar ahora, no sé, CBD o THC en muestra de cannabis medicinal. Yo digo, entonces lo más probable es que esas disoluciones tengo que prepararlo de 1 a 300 milimolar. No, jóvenes. A mí me toca preparar todo ese set de disoluciones y empezar a buscar los rangos de concentración donde yo puedo obtener esa línea recta. Con la línea recta yo puedo determinar o ajustar matemáticamente mis datos a la de una línea recta que contiene o se representa con una fórmula muy sencilla. Y igual a mx más b. M es la pendiente, b el intercepto. Y son los valores que están en Y, que sería la absorbancia, y X son los valores que están en X, que sería la concentración. Con esa ecuación, que son ecuaciones numéricas, yo puedo determinar cualquier valor de la absorbancia si sé la concentración, o cualquier valor de la concentración si sé la absorbancia. Jóvenes, y así es que nosotros podemos cuantificar realmente, con términos de precisión y exactitud, una disolución. Problema. ¿Me entienden esa parte? Sí, profe. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio haciendo una línea recta. Entonces, jóvenes, ¿por qué enfaticé en esta parte? Porque en los ejercicios anteriores yo hacía una disolución estándar nada más. Pero ¿qué pasa si esa disolución estándar está en el rango de concentración donde ya no se comporta linealmente? Significa que el valor de concentración que yo estoy entregando va a tener un error, porque no solamente se están generando los procesos de absorción, sino otros procesos intrínsecos ahí en el sistema que depende de las condiciones en las cuales yo estoy haciendo el análisis. Depende del equipo, depende de la celda que esté utilizando, depende del detector, la naturaleza, incluso el estado del detector. Son muchas variables que me pueden influir para que se pierda esa linealidad. Entonces, como solamente hice una medida en la disolución estándar de los ejercicios anteriores, yo no tengo en cuenta esa parte, no tengo en cuenta esos errores. Aquí sí, aquí yo me estoy dando cuenta dónde debo trabajar yo, cuál es ese rango lineal. ¿Ok?
Y yo solamente voy a tomar mis datos, porque yo puedo preparar muchas disoluciones, yo solamente puedo tomar los datos donde se comporta linealmente. Y ahí, chicos, se cumple la ley de Beer. ¿Okay? Vamos al computador, voy a plantearle un ejercicio que lo vamos a resolver. Les voy a decir cómo graficar, les voy a decir cómo determinar esa ecuación de la recta, les voy a decir cómo utilizar la ecuación de la recta, entonces, para determinar la concentración de una muestra problema. Y cuáles vienen siendo los errores asociados a la medida, que eso me lo va a dar excepto. Este B que nosotros vemos aquí no va a ser el ancho de la celda, ni mucho menos, jóvenes. Ese B es el intercepto de la línea recta. Normalmente se considera, si yo preparo un blanco, una disolución que no tiene el analito, la absorbancia debe ser 0. Pero no, normalmente absorben. ¿Y por qué absorben? Porque existen errores aleatorios en la medida. Entonces, ese B que nosotros vamos a observar ahí me va a representar los errores aleatorios que yo tengo en mi medida. ¿Vale? Entonces, vamos acá, voy a cambiar de cámara y miramos el ejercicio. Ok, chicos. Vamos aquí. Presentar la imagen. Miren, jóvenes, aquí tenemos el ejercicio, vamos a leerlo y miremos en qué consiste, ¿no? El ejercicio me dice, las adsorbancias de disoluciones que contienen cromato de potasio en 0,5 molar de hidróxido de potasio, ese hidróxido de potasio es simplemente el disolvente, ¿no? Nada más, chicos, no se metan otra cosa en la mente que el hidróxido va a hacer algo, no. Eso debe ser para generar la hidrólisis, no, la hidrólisis no, pues el término, bueno, ahora le busco el término más adecuado. Entonces, es simplemente el disolvente, el medio acuoso. Entonces, las adsorbancias de las disoluciones que contienen cromato de potasio en 0,5 molar de hidróxido de potasio se midieron en una celda de 1 centímetro de paso óptico a 375 nanómetros. Miren que el ejercicio habla ya de 375 nanómetros. Estamos en el rango donde pasamos del ultravioleta al visible. El rango es en 380. Ya aquí el cromato de potasio está absorbiendo un poco más en la parte ultravioleta y no tanto en el visible. Y se obtuvieron los siguientes datos. Entonces tenemos que se prepararon 5 disoluciones estándar de cromato de potasio. La primera 0,0050 y tiene una absorbancia de 0.123. Todas las medidas las hicieron en la misma celda y a la misma longitud de onda, ¿no? Otra disolución estándar 0,0100 me dio una absorbancia de 0,247. Tercera disolución estándar 0,0200 y me da un valor de absorbancia de 0,494 y así para los restos de valores. ¿Qué fue lo que hicieron, jóvenes? Prepararon 5 disoluciones estándar de cromato de potasio y el disolvente es hidróxido de potasio. Fueron al equipo, midieron el espectro de absorción, determinaron que a 375 nanómetros se genera la máxima absorción del cromato y midieron la absorbancia de cada una de las disoluciones estándar y ahí tienen los valores de las absorbancias, ¿no? Aquí están. Que es muy parecido a lo que yo les acabo de presentar en el pizarrón. Ahora, eso que está aquí, jóvenes, es simplemente para construir la curva de calibrado, ese rango lineal. Ahora sí viene la parte del ejercicio. Dice, determine las absortividad o absortividades molares del ion cromato en litros por gramo por centímetro a la menos 1. Esa L que está aquí se me pasó, vamos a borrarla. Ahí. Ok, ahí está. Voy a determinar las absortividades en estas unidades, en litros por gramo por centímetro y la absortividad molar en litros por mol por centímetro. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra, jóvenes? En una está en gramos y la otra está en mol. Son dos unidades diferentes. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esa partecita. Y si una disolución problema de cromato de potasio en hidróxido de sodio presenta una absorbancia de 0,525 a 375 nanómetros, determine su concentración en
mol por litro a la menos 1. ¿Estamos? Entonces, chicos, este es un ejercicio donde tenemos que hacer una regresión lineal simple. Tenemos que graficar concentración versus absorbancia, ajustar mi línea a una línea recta. Y con la ecuación que yo determine matemáticamente o gráficamente, porque podemos hacerla por los mínimos cuadrados, pero es una ecuación estadística relativamente grande, o sea, nos duramos un ratico ahí, o podemos hacerlo en el Excel. Yo les voy a enseñar a hacerla por el Excel, para que se den cuenta y les voy a explicar claramente, paso por paso, qué debemos hacer. ¿Ok? Jóvenes, ¿preguntas hasta ahora? No, profe, todo claro. Yo voy a abrir aquí un Excel para hacer el ejercicio. Lo vamos a hacer paso por paso y ustedes van analizando. Si tienen cualquier duda, jóvenes, me van diciendo, profe, ¿por qué está haciendo eso? ¿Qué significa eso? O repítame que no oí el procedimiento y lo hacemos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, chicos, aquí vamos a hacer, yo voy a colocar aquí, simplemente voy a colocar curva de calibrado. Y curva de calibrado del cromato. Colocarlo así, de cromo. Entonces aquí voy a tener concentración. ¿En qué unidades? En gramos sobre litro. Gramos sobre litro. Y de otro lado voy a tener absorbancia a 375 nanómetros. Jóvenes, si yo grafico estos valores de concentración que están en gramos por litro, resulta que el coeficiente de absortividad molar que yo voy a determinar va a estar en gramos sobre litro y por ende la concentración de la disolución va a estar en gramos sobre litro. La concentración de la disolución estándar que yo utilice me va a ayudar a determinar, uno, el coeficiente de absortividad molar, así como los ejercicios anteriores, si se acuerdan, y dos, la concentración de la muestra problema. Entonces, puedo trabajar en gramos por litro y después paso a mol por litro y no tengo ningún inconveniente. Lo que quiero que entiendan algo, jóvenes, que no se equivoquen más adelante cuando se enfrenten a un ejercicio. Las unidades de la disolución estándar me va a dar el valor del coeficiente de absortividad molar porque tengo en esas condiciones. ¿Ok? Y por ende la concentración de la muestra problema. Ustedes se pueden mover a lo largo de las unidades dependiendo en qué término ustedes necesitan entregar los valores. Así que no se me confundan en esa partecita. Y eso, jóvenes, aquí voy a colocar los datos del ejercicio. ¿Cómo pasa? 0.0050, 0.01, 0.02, 0.03 y 0.04, ¿no? Esos son los valores y la absorbancia 0.123. Estoy simplemente pasando la tabla en Excel para hacer la gráfica. 0.247, 0.494, 0.742 y 0.991. Lo único que tengo aquí, estimados, es los datos que me entregó el ejercicio. Ahora yo voy a graficar. ¿Cómo graficamos? Seleccionamos los datos. Esos datos. ¿Cómo? Clic derecho lo mantengo sostenido y me voy a todos los datos. Listo, los he seleccionado. Me voy a insertar a la parte de los gráficos, miren, me voy a XY dispersión, estos que están aquí, donde hay varios punticos azules y amarillos. Selecciono y me voy a la de los puntos. ¿Ok? Esa es la que yo necesito. Voy a repetir todo de nuevo. Selecciono, miren, voy a seleccionar los datos, me voy a insertar, gráficos, me voy a XY dispersión, miren que así se llama, XY dispersión, selecciono y me voy a la de los puntos. Selecciono. ¿Listo? En este punto, ya, vamos a analizarlo de esta forma. Aquí tenemos, me voy al signo más, título de ejes, y con esto cambio los títulos, ¿no? Simplemente me gusta tener todo organizadito. Entonces aquí es la absorbancia en unidades de absorbancia.
Y por acá tenemos concentración en unidades de gramos por litro. Listo, jóvenes. Tengo mis datos. ¿Qué hemos hecho ahora? Graficamos los datos. No hemos hecho más nada. ¿Cómo ajusto mis datos a la ecuación de una línea recta? Clic derecho, aquí, o sea, selecciono el punto. Miren, cuando yo selecciono un punto, voy nuevamente, me selecciona todos los datos. Le doy clic derecho. Me arroja este cuadro de diálogo y me voy aquí en agregar línea de tendencia. ¿Qué es agregar línea de tendencia? Ajustar mis datos a una línea recta, a una línea exponencial, a una línea polinomial, a una línea cuadrática, lo que ustedes quieran. ¿Ok? Él me va a arrojar ahora las diferentes opciones que yo puedo precisar para eso. Entonces, selecciono. Miren que aquí me arroja este cuadro de diálogo. Y aquí están todas las opciones. Puedo ajustarla a una curva exponencial, a una lineal, logarítmica, polinómica, potencial o media móvil. A mí me interesa la lineal. Cuando dice ajustar la línea, ella me va a trazar la mejor línea recta que cruce todos los puntos que yo estoy graficando. ¿Okay? Y la información importante está aquí abajo, chicos. En esa le voy a decir que me presente la ecuación de la recta. Miren la ecuación y enseguida en la gráfica aquí me aparece la ecuación de la recta. ¿Ok? Que es lo que me interesa. Y el R cuadrado. El R cuadrado me dice la proporcionalidad de los datos. ¿Qué tan buena es la relación entre la absorbancia con la concentración? Si esa relación es muy buena, el R cuadrado es 1. Si esa relación se empieza a perder, o sea, alguno de estos datos quedó por debajo o quedó por encima, significa que ese valor de 1 empieza a disminuir. Se acepta después de 0,96, 0,97, 0,98. Porque ya por debajo de esos valores ya uno dice, algo está pasando, hay errores quizás sistemáticos en las medidas. ¿Ok? Y listo, chicos, ya hemos construido la primera parte del ejercicio. La parte un poco más complicada, hacer la ecuación. Bueno, no sé por qué no se me... Ahí. Bueno, no sé por qué disminuye el... Pero bueno. Profe, repite un momento esa parte que no escuché. Determinar la concentración de cualquier muestra problema que yo determine la absorbancia y esté dentro de este rango. Con esta ecuación que está aquí, X viene siendo los valores de concentraciones y Y viene siendo valores de absorbancia. Si yo tengo un valor de absorbancia, cualquier valor de absorbancia, yo con la ecuación puedo determinar X. ¿Por qué? Despejo. Si tengo un valor de la absorbancia, o sea, de Y, es un valor numérico, 0,5, 0,2, 0,3, 0,4. Tengo la pendiente, que tiene un valor numérico, y el intercepto, que tiene un valor numérico. Solamente puedo despejar X y determino el valor de la concentración asociado a ese valor de absorbancia. ¿Ok? Y esto es lo que a mí me interesa, jóvenes. Este es mi machete. Aquí he calibrado mi método. No calibré el equipo, calibré mi método. Encontré una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. Estoy en un rango lineal. Y es lo que a mí me interesa. Primera observación, jóvenes. Yo utilicé las concentraciones en gramos por litro. Por ende, este valor de la pendiente me está dando idea de el coeficiente de absortividad molar. Ya se los voy a irme al pizarrón y le voy a entregar o mostrar lo que yo quiero decir con eso. Entonces, jóvenes, anoten la ecuación. Y igual a 24.79 por X menos 0,0012. Que con eso vamos a trabajar y vamos a determinar la concentración de la muestra problema. ¿Preguntas hasta ahora, jóvenes? Profe, usted dijo algo de calibrar. De la parte presente donde hizo la representación de la ecuación. ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta por qué? O sea, profe, que muestre cómo sacó la ecuación. ¿Pero sí se puede observar o fue que se perdieron en alguna parte? Sí se puede observar. Ok, vamos a repetirlo nuevamente, ¿no? Porque esta es la parte importante. Donde sale la línea de tendencia. Ok, vamos a repetir.
yo tengo mis datos. Todos están viendo la imagen de Excel y todo, ¿no? Sí, Claro, profe, sí. Sí, sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, selecciono el punto, cualquier punto, ¿no? No tiene que ser el último, puedo seleccionar el primero, el tercero, el cuarto, el quinto, no importa. Es llevar con el clic, dale clic y me selecciona todos los datos. Se dan cuenta que enseguida también se selecciona los datos iniciales con la cual hice la gráfica. Se observa en esta parte, miren, yo solamente selecciono un punto y él enseguida también selecciona los datos. Entonces, me voy a cualquier datico de eso y doy clic derecho con el mouse o con un mousepad, no importa, clic derecho. Y me voy en agregar línea de tendencia. ¿Ok? Doy clic y enseguida me abre este cuadro de diálogo. Uno, me dice qué función quiero ajustar. Mire que yo puedo decirle exponencial y él me va a generar una exponencial. Me va a trazar la mejor curva exponencial por esos puntos. Pero los datos están muy alejados porque no es exponencial la curva. Yo le puedo decir logarítmica. Miren que ella me intenta ajustar la mejor curva logarítmica, pero los datos se alejan. La que mejor se ajusta es la lineal. Y eso es lo que nosotros queremos, una tendencia lineal. Ok, seleccioné la parte lineal y ahora me voy a la parte de que me entregue el dato. Miren que en la bajo, si las opciones, que en la parte inferior yo le digo presentar ecuación del gráfico. Selecciono. Y ahí me entregó la ecuación de la recta. ¿Ok? Pero todavía no me ha entregado el R cuadrado. Entonces, solamente seleccioné la ecuación de la recta. Ahora le digo, preséntame el R cuadrado. Porque el R cuadrado es el que me va a dar la certeza de qué tan buena es esa proporcionalidad. Entre más cercano a 1, mejor es la proporcionalidad. O sea, estoy entregando valores con pocos errores, por decirlo de esta forma. El error va a estar asociado al intercepto, que es 0,0012. Un valor muy pequeño. ¿Vale? Entonces, chicos, esa ecuación es la que me interesa ahora. Esa ecuación es la que yo necesito detallar y con ella yo determinar, 1, los coeficientes de absortividad molar. 2, la concentración de la muestra problema. Ahora sí vieron todos los procesos. Sí, profe, sí. Perfecto, ¿ok? Sí, profe, todo claro. Me parece. ¿Ya anotaron la ecuación? Igual yo la voy a anotar. Profe. Dígame. Que la línea sea totalmente recta depende solamente de la concentración o también de la lectura de la absorbancia. Depende de qué tan bien preparaste tus disoluciones estándar. Depende de cómo hicieron la medida, o sea, limpiaron bien la celda, colocaron en el equipo. Depende del estado de la lámpara. Por eso te digo, hay muchos errores asociados. La linealidad va a depender de cómo se están manifestando esos errores. Pero una cosa muy importante, sus disoluciones estándar. Si las disoluciones estándar ustedes la prepararon súper bien, lo más probable es que vamos a tener una línea recta espectacular. Pero si alguno de ustedes cuando preparó la disolución estándar se pasó en el aforo y no dijo nada, resulta que ese dato va a subir o va a disminuir. Y por ende van a tener una relación donde el R cuadrado va a empezar a disminuir. Entonces, la importancia de las disoluciones estándar son muy, muy, muy grandes. Profe, ¿y hasta Profe, qué, ¿nosotros eso digamos, lo íbamos a hacer en laboratorio o iba a quedar como teórico? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, estimado? O sea, que si esos ejercicios que tú estás haciendo, ¿uno lo hace de manera experimental o solo queda desde el punto de vista teórico? No, estimado. O sea, antes de la pandemia. Estimado, esta guía yo la realicé y la guía está, yo sé, no sé cuál es el profesor que están manejando. Yo la socializo y esto lo hacemos en laboratorio. Los laboratorios para determinar la concentración de muestra de problema hay de varias especies. Está el sulfato de cobre pentahidratado, pueden hacerlo o se puede hacer ahora a nivel teórico porque el acceso al laboratorio no está. Pero esto lo hacemos en laboratorio, claro que sí. Y sus compañeros de los otros semestres, bueno, cuando han trabajado conmigo lo han hecho. Han determinado todo este proceso por los diferentes métodos de calibración. Los métodos de calibración son estándar externo, adición estándar, incluso hemos hecho regresión lineal múltiple dentro del laboratorio, con resultados súper buenos, porque los equipos están bastante buenos y bueno, la idea es que ustedes sepan preparar sus disoluciones y en base a eso ustedes hacer todo ese proceso paso a paso, chicos. Así que sí, si por algún motivo no podemos o no pueden asistir al laboratorio,
lo más probable es que en el siguiente semestre vamos a ofertar algunos laboratorios de nivelación experimental para que ustedes tomen estas herramientas que quizás no se han alcanzado por el simple hecho de que son el saber hacer, o sea, hacer, experimentar ahí frente al equipo. Pero ustedes, claro que pueden hacer esto, jóvenes, y se hace. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, digamos, ¿hasta qué límite es aceptable que, por ejemplo, si el R me da 0,95, Ya de 0,95 hacia abajo ya uno deja de aceptarlo. Porque 0,65, y te lo puedo mostrar ahora a nivel experimental, chicos, miren. Voy a empezar a variar los valores de absorbancia. Estos son los datos. Vamos a hacer algo mejor aquí. Voy a copiar los datos y los voy a poner acá. Y voy a hacer una gráfica con ellos. Aceptar. Miren que hice otra gráfica. Esta es, quiero hacer algo experimental aquí para que ustedes observen. Clic derecho, agregar línea de tendencia, señalar la ecuación de la recta y el R cuadrado. Me va a dar lo mismo que arriba, sí, porque son los mismos datos. Pero miren que quizás ustedes tenían que preparar las disoluciones a estas concentraciones para que las absorbancias fuesen esas. Pero los valores variaron. Digamos que no era 0.2, sino 0.185. Miren que un dato se salió. Miren cuando empezó a bajar el R cuadrado. Aquí 0.315. Entonces, me voy. Falta un 0, disculpen. Ahí 0. Miren cómo está disminuyendo el R. O sea, no mucho, pero disminuye. Vamos a colocarle 0.305. Muy grande. Miren cómo se bajó ese punto. Y aquí vamos a colocarle 40. Vamos a ver. 39. Miren, chicos, que aquí lo que está pasando es que yo varié las concentraciones. Digamos que lo que tenía que prepararlo era realmente estas concentraciones iniciales. Pero a la hora de preparar las disoluciones, yo pesé más, pesé menos, o me pasé en el aforo. Eso significa que las disoluciones no están a estas concentraciones, sino a estas. Y el equipo no lo sabe. El equipo simplemente cree que ustedes lo hicieron a estas concentraciones, pero variaron. Ahora, vamos a colocar acá 11. Miren cómo ha cambiado el R cuadrado porque ya yo no estoy obteniendo una buena relación lineal. Miren que está en 0,96 y hay varios puntos que están por debajo o por encima de la linealidad. O sea, ese R cuadrado me está diciendo que yo tengo una buena relación o una mala relación. Miren que aquí está en 0,96 y yo estoy observando una relativa mala relación y todavía puede ser aceptable. Ya por debajo de 0,95, jóvenes, lo más probable es que el profesor o el analista o su jefe o el jefe de laboratorio le diga, chicos, ustedes prepararon mal las disoluciones o el equipo no lo dejaron calentando, porque normalmente el equipo tiene que esperar que la lámpara caliente unos 30, 40 minutos, o la celda que ustedes utilizaron está manchada. O sea, pueden haber muchos factores inmersos en la medida que hacen de que se alejen los términos. Ejemplo, jóvenes. Ustedes están preparando las disoluciones estándar, estas que están aquí. Resulta que uno de ustedes pesó lo que tenía que pesar, preparó la disolución, pero cuando está forando, se pasó del aforo, o sea, agregó más volumen del disolvente, pero no dijo nada. Digamos que Ian dice, el profe no se va a dar cuenta. Agitó la disolución, sacó la pequeña cantidad de disolución que se pasó y lo dejó en el aforo. O sea, en pocas palabras, engañé a todo el mundo. Yo siempre digo una frase frente a este tipo de eventualidad, jóvenes. El equipo los va a acusar. ¿Cómo los acusa el equipo? Miren los punticos que están por fuera. ¿Ok? Aquí donde el profesor les dice, bueno, ¿quién preparó la disolución 3? Llega el individuo, Ian, porque me aprendí el nombre de Ian, así que por hoy Ian es el ejemplo hipotético. Ian, ¿qué pasó con la disolución 3? Díganos la verdad. No, profe, yo lo preparé bien. Yo le digo, no, Ian, el equipo le está diciendo a usted que usted preparó mal la disolución. Y Ian de pronto dice, sí, profe, lo que pasa es que yo me pasé en el aforo, pero no quise decir nada, porque después mis compañeros se ríen de mí. Resulta, joven,
que si él se pasó en el aforo, no hay que necesidad de preparar nuevamente la disolución. Yo puedo intentar buscar el volumen en el cual él se pasó en el aforo. Si yo encuentro ese volumen, yo recalculo la concentración. Quizás entonces la concentración va a ser menos, pero si la concentración es menos o más, jóvenes, de pronto el punto se ajusta a la curva. Entonces aquí viene su experticia y viene la importancia de preparar bien las disoluciones, jóvenes. ¿Ok? Te metas eso en la cabeza. La idea es siempre buscar un R cuadrado muy cercano a 1. A 1 no le va a dar, jóvenes, porque siempre va a haber errores aleatorios, y esos son indeterminados y no los podemos identificar y tenemos que trabajar con ellos. Pero la idea es que esté siempre por encima de 0,99, 0,999, 0,998, 0,995. Y les aseguro que si ustedes preparan unas buenas disoluciones, lo consiguen, porque conmigo en el laboratorio lo han conseguido sus compañeros. Chicos, ¿otra pregunta? No, profe, gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, la clase se está agotando. Yo necesito explicar este ejercicio un poco más. ¿Hay problemas si me extiendo o alguno de ustedes tiene algo más que hacer y lo dejamos para la próxima clase? Estoy sujeto a lo que ustedes me digan. Pues tenía que hacer sólido, pero acaban de decir que no había, entonces no sé. Creo que terminé la idea. Profe, yo tengo una a las 5. ¿Cómo? No les entendí. Tengo una a las 5. ¿Tiene clase a las 5? Entonces, ¿le parece Sí. si dejamos el ejercicio hasta aquí y lo terminamos en la próxima clase? Sí, profe, porque yo también tengo clase ahora a las 4:30. Perfecto, listo. No se preocupen, Profe, chicos. verdad, yo tengo clase de química orgánica. Tranquilos, jóvenes, yo estoy sujeto a lo que ustedes me digan. El ejercicio ya está planteado. La idea es que no quiero decirle a ustedes, resuélvanlo ustedes porque quizás se me pueden perder un poco, ¿no? La idea es que quede claro. A mí me interesa es que ustedes sepan el fenómeno. Porque si ustedes saben el fenómeno que nosotros estamos trabajando aquí, ya ustedes se van a desenvolver solo y se van a enfrentar con esto en cualquier lado. ¿Ok? A mí mi meta siempre es que ustedes aprendan. ¿Estamos? Entonces, chicos, mire, voy a dejar el ejercicio hasta aquí. Hoja de Excel lo voy a guardar. La próxima clase abrimos la hoja de Excel. Yo se la voy a enviar a ustedes también ahora que grabe el video, que se descargue el video. Ustedes lo interactúan con él en sus clases este fin de semana y en la próxima clase terminamos el ejercicio y seguimos con lo que tenemos programado para la otra semana. ¿Les parece? Listo, profe, perfecto. Usted ya abrió el Classroom, porque yo no estoy en el Classroom. ¿Por qué no? No sé, no tengo el código. Yo lo tengo, Karen. Claro, yo bueno, desde la clase pasada la clase pasada yo lo entregué, ¿no? Bueno, chicos, entonces voy a terminar la grabación.